Bueno, ¿qué tal? Buenos días, voy a intentar soltaros la chapa lo menos posible y ser lo más rápido y didáctico, que ya es hora. Habréis visto que el título ha cambiado un poquito, ¿vale? En la presentación de inteligencia artificial, un título más genérico y que además tenía un planteamiento bastante más técnico. Luego nos dimos cuenta, bueno, que aquí supuestamente pues, iban a venir pymes, así que lo hemos aterrizado. Aún así hemos intentado mantener esa perspectiva técnica. Ahora os contaré por qué y espero no aburriros demasiado. Bueno, antes que nada, yo soy Dario Sansano, soy CEO y cofundador de, en este caso, Neuroblock, pero no por el cerebro, sino porque integramos modelos y redes neuronales aplicadas a los datos para entrenar modelos de inteligencia artificial, ¿vale? Somos una startup del parque científico de aquí, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nosotros presentamos en Maratón UMH un par de diapositivas de PowerPoint hace poco más de un año. Hemos corrido un poquito más. Y bueno, el objetivo de esta charla, sobre todo enfocándola a las pymes, es hacer un poco de zoom y entender un poquito más qué es eso de la inteligencia artificial. Antes, en otra de las ponencias, ¿no?, mencionaba que a veces se habla de la tecnología como si fuese un ente abstracto y nadie termina de entenderlas muy bien. Nos bombardean muchísimo últimamente con aplicaciones de inteligencia artificial, funcionalidades, etc, etc, etc. Hay mucha dispersión, hay mucho ruido. Si tú eres una empresa y quieres pensar de forma estratégica sobre cómo aplicar una tecnología, lo primero que tienes que hacer es entenderla. No hablamos de algoritmos ni de matemáticas, pero sí por lo menos aquellos 2 o 3 elementos que sean claves, ¿no?, vertebradores de esa tecnología, para poder desarrollar una estrategia a largo plazo que tenga sentido con la inteligencia artificial. Pongo un ejemplo. Si yo os hablo de un coche, de forma intuitiva entendéis el valor, porque sabéis que tiene ruedas, se desplaza, sabéis que tiene un motor que lo propulsa y tiene volante, podéis dirigirlo. Si tú entiendes esos 3 conceptos y tienes 3 toneladas de mercancías en tu empresa, ya puedes imaginar el camión. Y si tienes un campo de golf y jugadores, puedes inventar el carricoche y moverlo, el carrito de golf de un lado a otro. Y eso es lo que yo pretendo aquí un poquito, ¿vale? Entonces se va a dividir en 3 bloques, ¿vale? En el primero de ellos voy a intentar ilustrar cuáles son los 3 pilares fundamentales dentro de la inteligencia artificial generativa. En el segundo de los bloques vamos a ver en cuál de ellos nos podemos apalancar como empresa para desarrollar una estrategia a largo plazo de integración de inteligencia artificial como pyme. Y en el tercero voy a intentar ilustrar brevemente un poquito cuál creemos que es la visión a largo plazo, ¿no?, que deberíamos tener como empresa sobre la inteligencia artificial generativa. Pues centrándonos en el primero de los bloques, ¿no?, cuáles son esos 3 elementos de la inteligencia artificial generativa, cuáles son las ruedas, el motor y el volante. Pues son estos 3, realmente, no tiene mucha complicación. Tenemos la computación, el hardware, es decir, los ordenadores donde se alojan esos modelos de inteligencia artificial. No son un ente abstracto, están en un ordenador, en un servidor en California, en Estados Unidos, aquí en Europa o en China, depende del modelo que utilicemos. El segundo de ellos es los algoritmos, es decir, los propios modelos, el motor, ¿no? ¿Qué es eso que nos responde cuando usamos un ChatGPT, ¿no?, y mandamos un mensaje? Y el tercero de ellos son los datos. Los algoritmos, la inteligencia artificial es básicamente matemática aplicada a datos. Todo gira en torno a los datos. La pregunta es, de estos 3 pilares, como pyme, como empresa, que quiere desarrollar una estrategia de integración de inteligencia artificial a largo plazo, ¿en cuál de esos deberíamos apalancarnos, ¿no?, y desarrollar una estrategia con visión a largo plazo, ¿no?, más allá de los chatbots, de las aplicaciones, de toda esta información con la que nos bombardean constantemente? Computación es complicado, dudo que nadie, ninguna pyme, vaya a invertir el próximo hardware de alojamiento de modelos de inteligencia artificial. Para eso está la gente de Nvidia, AMD, que lo hace excepcionalmente bien. Sobre algoritmos, probablemente inteligencia artificial, ninguna de esas empresas vaya a inventar el próximo ChatGPT, además lo hace muy bien OpenAI. Lo hace muy bien la gente de Google y lo hace muy bien la gente de Meta. ¿Cuál es el volante del coche que como empresa podemos tomar, ¿no?, para dirigir una estrategia, ¿no?, de inteligencia artificial a nivel empresarial? Son los datos. Los datos, todas las empresas tenemos cientos, miles de datos, de información, de clientes, de correos electrónicos, del entorno, ¿no?, de los competidores que tenemos. Ahí sí tenemos un punto de apoyo, un punto de palanca y un punto de partida sobre el que desarrollar y proyectar una estrategia a largo plazo de integración con inteligencia artificial generativa.
Y aquí viene el segundo punto sobre el que quiero hacer hincapié. Y es que la inteligencia artificial generativa, bueno, el que se esté planteando si la integra o no, se está planteando si integra o no Internet a mediados de los 90 o la electricidad a principios del siglo XX. No va de eso. La inteligencia artificial va a ser una commodity, exactamente igual que el agua, que la electricidad o que el Internet. Lo que te va a hacer distinto como empresa, donde vas a poder hacer palanca, donde tienes un punto que te puede hacer único y diferente, son los datos. ¿Y a qué me refiero exactamente con datos? Me refiero a recopilar información empresarial, tan sencillo como lista de clientes, conversaciones, productos que estén en tendencia en el mercado, fuera de nuestro ámbito, ¿no?, interno de la empresa. Una estrategia que permita recopilar, estructurar, etiquetar, modelar todos esos datos a nivel interno en la empresa ya es un punto de partida sólido para desarrollar una estrategia de inteligencia artificial a largo plazo que tenga sentido. Más allá de los chatbots y todas estas cosas, creo que de hecho antes uno de los ponentes lo comentaba, ¿no?, que muchas veces tienen que tratar con etiquetado, con modelado de datos, y la empresa no lo hace. Y pierden un mes, 2 de la consultoría preparando datos, modelándolos, clasificándolos, etc. Eso es un trabajo que hay que empezar a hacer y que yo, si fuera pyme, pues, tendría en el foco y como estrategia interna en el núcleo de mi empresa para digitalizarme. ¿Cuál es el problema? Que el 90% de la gente no hace esto. Lo que hace es, bueno, piensa en inteligencia artificial y les viene a la cabeza ChatGPT. Y dicen, bueno, voy a integrar un chatbot en mi empresa. Y voy a crear una interfaz, voy a ponerle 4 datos dispersos de mi empresa y voy a conectarme a una API de OpenAI. Y voy a hacer peticiones. Es decir, estoy creando un wrapper a través de ChatGPT. Estoy chatbotizando mi estrategia de IA sin entender los fundamentos de la IA y cómo debo de pensar a largo plazo dentro de mi empresa para hacer una integración solvente sobre la inteligencia artificial generativa. Y este es otro de los puntos, ya centrándonos, ¿no? Hemos hablado de los 3 pilares fundamentales de la IA, de cómo podemos apalancarnos sobre los datos, como, digamos, vertical, nuevo punto en el que podemos hacer apoyo. Y lo siguiente que quiero trasladar es cómo debemos visualizar la inteligencia artificial dentro de nuestras empresas. Tenemos que olvidarnos del paradigma del chatbot. El chatbot ha sido una ventana que se nos ha abierto desde OpenAI para democratizar la inteligencia artificial, para permitirnos interactuar con ella. No está ahí el futuro. La inteligencia artificial se va a comportar, por poner otra analogía, como lo hace un sistema operativo dentro de un ordenador. Utilizas Windows, trabajas sobre las aplicaciones, macOS, y una orquestación de inteligencia artificial a nivel interno en tu empresa va a trabajar exactamente igual que lo hace un sistema operativo en un ordenador. Para eso necesitas tener una buena estrategia de datos y tener muy claro ese concepto. Para proyectar una visión estratégica de automatización dentro de la empresa que no tenga que ver con un chatbot, sino que tenga que ver con esto, con un trabajador, un empleado 24/7 que sea capaz de realizar todas esas tareas repetitivas que hay en las empresas, que son enormes, no para despedir a gente, sino todo lo contrario, para ser más productivo, escalar y aportar mayor valor donde haga falta. Y esta es la visión que deberíamos tener de la inteligencia artificial. Datos, una buena estrategia de datos y conceptualizar o entender la IA dentro de nuestras empresas a nivel de sistema. Como, insisto, un sistema operativo en un ordenador. El reto aquí, bueno, pues está en adquirir datos de calidad específicos dentro de nuestro nicho, ¿no?, nuestro negocio, modelar y estructurar esos datos y ya no hablemos de entrenar modelos ligeros especializados, que ahora mismo parece de ciencia ficción. O sea, todo el mundo se conecta a ChatGPT, que es un modelo enorme con billones de parámetros, que ha sido entrenado con toda clase de datos, que sabe absolutamente de todo y que a la hora de hacer una automatización en tu empresa no te puedes fiar lo más mínimo. O sea, es un modelo inútil. Ese no es el paradigma son modelos chiquititos, en orquestación, a nivel de sistema, entrenados con datos específicos y adaptados para casos de uso concreto. Y eso bajo una estructura, una arquitectura, un sistema, un framework. Adquirir esos datos, dificultad para encontrarlos, verificación de los datos, datasets desestructurados. Y eso es exactamente lo que estamos nosotros, y aquí, bueno, pues aprovecho para darnos un poquito de bola, lo que hacemos en Neuroblog. Una de las principales plataformas, que está ahora en fase beta, es un repositorio enorme, verticalizado, por distintas temáticas, educación, salud, etcétera, etcétera,
donde integramos miles de datasets y facilitamos a pequeños desarrolladores, pequeñas empresas, a encontrar los datos que son relevantes para su nicho de negocio, integrarlos, fusionarlos y hacer esos entrenamientos ligeros y esos ajustes de modelos específicos para su caso de uso en su empresa. Pensando en los datos. Insisto, las 3 ideas fundamentales que quiero yo hoy dejar aquí claros es, primero, hacer zoom, entender un poquito, insisto, cuáles son los fundamentos de una tecnología, de esta máquina que es la inteligencia artificial. Cuál es el punto de apoyo sobre el que nos podemos asentar para estrujar y sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial, más allá de modas, más allá de ruido, más allá de lo que se ve en el mainstream, poner el foco. Están los datos, ¿vale? Ese es el punto de palanca que cualquier empresa debería empezar a utilizar y en el que se debería centrar para realmente sacarle partido a esta nueva era, porque es una era, no es una tecnología, no es un gadget, ni muchísimo menos. Y, sobre todo, entendiendo a dónde se está moviendo el desarrollo tecnológico. No es un chatbot, no es un asistente al que le haces preguntas. Son trabajadores que se integran a nivel de sistema dentro de la empresa, que son capaces de responder a llamadas telefónicas. Como muy bien apuntan por aquí, ya lo hacen. Esto no a un año vista, ni 5 ni 10, ya pasa en Estados Unidos. La industria de los call centers, que movían 20.000 millones de dólares anuales, una barbaridad, la están fulminando. Y como eso, otras tantas cosas. No tiene nada de malo, era un trabajo repetitivo que se puede automatizar y es fuerza de trabajo que se puede relocalizar. Y bueno, esto sería un poco todo, no suelto más la chapa, me podría haber enrollado, la verdad, bastante más, pero bueno, creo que con esas 3 ideas nos podemos quedar. Y bueno, cualquier cosa pues me podéis contactar y podéis contactarnos. Estaremos encantados de ayudaros y de hablar con vosotros sobre todos estos temas. Gracias. Muchas gracias, Darío. A ver si el público tiene alguna pregunta. Sí. Buenas, Darío. Nada, en primer lugar, enhorabuena por la exposición. Me ha encantado la forma tan simple que lo has explicado y sobre todo lo real, lo que estás comentando es muy real. Doy fe de ello. Lo que está ocurriendo, la gran mayoría de las empresas no tienen estructurados los datos y hablamos de inteligencia artificial. Es absurdo. Y luego, por otro lado, tenía una duda en referencia al dataset que habéis creado de abierto. Ahora mismo lo que estáis haciendo es utilizar ese dataset simplemente para un reentreno de pequeños modelos para utilizarlos con los agentes. Es para eso, ¿no? Es decir, es el objetivo de ese pequeño dataset ese dataset que estáis publicando, ¿no? Sí. No he hecho mucho hincapié en el producto. Esa plataforma que hemos lanzado, que todavía está en beta, digamos, es una recolección de muchos datos, de datasets públicos, abiertos. Funciona como marketplace. La gente que tiene datos que considera que son relevantes los puede subir a la plataforma, incluso los puede vender y poner un precio. Nosotros por detrás los filtramos, verificamos. Y la parte bonita o interesante es que de todas esas verticales que hay de datos que tenemos, con un algoritmo de grafo, perdonadle la palabreja, pero lo que hay detrás, tú puedes seleccionar datos relevantes que sean directos o indirectos y que se conecten a lo que tú necesitas, y entonces con 2 o 3 filtros te genera un dataset estructurado con el modelaje específico que tú necesitas para entrenar tu modelo de inteligencia artificial. Es decir, te ahorras un montón de tiempo buscando datos de forma manual, integrándolos, clasificándolos, verificándolos, modelándolos, adaptándolos a tu caso de uso. Pierdes toda esa fase de preprocesamiento del dato. La automatizamos en 3 minutos. Y luego tenemos la vertical Enterprise, que ahí sí trabajamos con empresas más de tú a tú, desarrollando estrategias dentro de la empresa sobre cómo modelar los datos, proporcionándoles herramientas, etcétera. Vale. Sí. En referencia al tema de lo que has comentado de los datasets que estáis utilizando, los cogéis de modelos Open Data y luego los reestructuráis, ¿no? O sea, cogéis, por ejemplo, un caso de uso que podéis utilizar, por ejemplo, puede ser un estudio de mercado, por ejemplo, sí. Cosas de este tipo, ¿no? Eso es, sí. Nosotros ya hemos precargado la plataforma con datos abiertos, pero supongamos que tienes un CSV, ¿no?, sobre una temática dentro de tu empresa. Es un CSV, no te sirve para entrenar un modelo de IA y es chiquitito, te falta mucho contexto, mucha riqueza. Pues lo puedes subir a la plataforma y de forma automática te lo va a relacionar con un montón de datasets, de esos miles de datasets que tenemos, con contenido que pueda ser relevante a tu temática y vas a poder
expandir con datos semisintéticos, que esto es importante, no son datos puramente artificiales, contienen datos del mundo real. Pero el problema de los datos sintéticos es que si tú pones a generar una IA de forma iterativa sin parar, el modelo se degrada porque pierde la distribución de la curva de datos. Entonces esa parte la corregimos dentro de la plataforma, bueno, o eso intentamos, está en beta. Insisto. Vale. Genial. Muchas gracias. Pero bueno, nada, placer. Y Muchas sí, muy gracias. importante lo de los datos, totalmente. Bueno, una pregunta más, Vicent. Perdón, más que una pregunta, un comentario. Me gusta que utilices el término agente. ¿Vale? ¿Por qué? Ahora te lo comento. Creo que fue a finales del 23, ¿no? Bill Gates ya anticipó que se acababan los chatbots, ¿vale? Y que llegaba la época de los agentes. Esto ha hecho que la utilización de la abstracción de agente con LLMs, ¿no? haya causado mucho furor. Se está utilizando un término, yo creo, no adecuado, que está apareciendo, ¿no? Por ahí, en vez de utilizar agente, cuando lo correcto es hablar de agentes, sistemas multiagentes, una disciplina con más de 30 años, ¿no? de implantación en la inteligencia artificial. Pero una cosa que sí que te aconsejo es, has hablado de orquestación. La orquestación es una parte. Cuando hablamos de sistemas multiagentes cerrados, donde todo es tuyo. Pero esto va a evolucionar rápidamente a sistemas multiagente abiertos también. OpenAI ya dice que va a comercializar dentro de poco sus agentes que valdrán un pastón, que podrán interactuarse con ellos, ¿no? Entonces, sí que aconsejaros, ¿no? que miréis el estado del arte. Es decir, que para hacer estas cosas hay que tener también rigor científico y ver qué se ha desarrollado previamente. Entonces, mirar qué se ha hecho, ¿no? en el área de agentes, sistemas multiagentes, saber lo que son las tecnologías del acuerdo, dentro de ello que es la negociación automática, las organizaciones virtuales, es decir, que hay mucho hecho. Yo muchas veces cuando leo cosas que salen así muy rápidas, tengo la sensación de que cuando no quiero utilizar el otro término, ¿no? Cuando se desarrollan agentes que utilizan LLMs, hay veces que tengo la sensación de que se está reinventando la rueda. Y eso en ciencia no es bueno. Sí, estoy de acuerdo. Parte de eso es el desconocimiento. Sí tenemos sobre el radar, por supuesto, toda la parte agéntica que está desarrollando, por ejemplo, Gemini, que ya tiene servicios de este tipo. Pero eso tiene un problema. Al final es que tienes 3, 4 proveedores que están aglutinando, digamos, es un monopolio de esa tecnología. Y ya no solo de la tecnología, sino lo que es peor, del dato. Eso tiene que evolucionar. Por una cuestión de flexibilidad y de adaptabilidad, pero también un poquito de democratización y de equilibrio económico y social. O sea, no podemos permitir, con todo lo que se está desarrollando en el ámbito del open source, que todo sea conectarte a una API y que todo pase por estos titanes tecnológicos. Primero porque no te diferencias, es imposible de esa forma diferenciarte. Todos compartís los mismos datos y la misma arquitectura tecnológica, tú vas a ser igual que todos los demás. Y segundo porque les dan un poder y un dominio que es inconmensurable. O sea, hasta hace poco se ponía el grito en el cielo por las redes sociales. Oh, es que las redes sociales lo controlan todo. ¿Y esto? Sabe lo que ves, lo que escuchas, las conversaciones, lo ven todo. O sea, eso no puede ser el paradigma del futuro tampoco. Por eso también hacemos un poco... Nuestra visión aquí es traer todas esas herramientas y esos conceptos y aterrizarlo en las empresas, dentro, a nivel interno, y facilitándoles esa tarea de entender esa tecnología e integrarla, para que no sean dependientes, precisamente, de esas soluciones que van surgiendo estos titanes, que están muy bien, empujan la frontera del estado del arte, ¿no? y del conocimiento, pero no puede ser lo único que se desarrolle y no podemos depender de eso únicamente. Ahí hay que discutir mucho. Hace un par de semanas, creo 3, Google ha presentado ya ADK, ¿no? el Agent Development Kit. ¿no? Está muy bien, utilizas todo término de agentes, sigue siendo para sistemas cerrados, ¿no? Pero lo que dices, a ver cómo lo resolvemos. La mayoría de modelos que utilizan LLMs, al final necesitamos, ¿no? un modelo fundacional. Y el modelo fundacional se está ejecutando por ahí, aunque hagas RAG y aunque te entrenes lo tuyo, o te coges un modelo mini que no funciona tan bien como el otro, y si no, estás utilizando el LLM fundacional como un servicio. Sí.
Por lo tanto, tenemos una dependencia tecnológica muy grande que es difícil de soslayar, ¿eh? Mi esperanza es que estos algoritmos, ¿no? y esta arquitectura se vuelva tan ligera que el 90% del peso o de lo importante a la hora de integrar IA no dependa del modelo, sino de los datos. Hay un laboratorio, por ejemplo, en Japón, se llama Sakana AI, que hacen investigaciones muy buenas, donde están trabajando conceptos de neuroplasticidad y el ajuste de los weights, los pesos del modelo, en tiempo de inferencia. Es decir, en función de los datos que tú metes, el modelo es capaz de reajustarse para otorgar una respuesta precisa, adaptada. Pero el futuro podría ir por ahí del lado de abrirlo y no ser tan dependientes. Es decir, modelos optimizados de tal forma que el valor agregado del servicio del modelo no sea el hardware que tienen estas grandes empresas, que es hipercostoso, no sea correr el modelo, tenerlo en el servidor, sino los datos que tú tienes e integrarlos en el modelo. Un modelo que potencialmente incluso podrías llegar a tener como tienes un ordenador instalado en tu propia empresa. Ese yo creo que debería ser un camino a explorar y el camino correcto si no queremos pues un estado tecnológico monopolístico que es en lo que ya estamos y vamos a peor en ese aspecto. Bueno, y esos son mis... No olvidar los jóvenes que la IA es más que solo los datos, ¿eh? Sí. Y hay muchos problemas que se pueden resolver sin datos, aplicando técnicas tradicionales de IA. Y pueden interactuar agentes que utilicen datos con agentes que no utilicen datos. Sí. Bueno, muchas gracias.